Hasta ahora hemos visto la observación y la interpretación del estudio bíblico inductivo. La observación se trata de qué dice el texto, no qué significa, pero qué dice el texto mismo. La interpretación se trata de qué significa para el autor y la audiencia original. Ahora vamos a ver la aplicación. ¿Cómo aplicar hoy las verdades eternas? ¿Cómo aplicar lo que hemos visto en la Biblia, en el libro de Filemón? La aplicación es la meta del estudio bíblico. Cuando Dios nos enseña su palabra, nuestro deseo es que Él haga su obra en nuestros corazones. El estudio de las Escrituras debe resultar en vidas transformadas. Si no podemos aplicar la palabra de Dios, si no la estamos aplicando, entonces de nada nos sirve observar ni interpretar. Dice Santiago 1, 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. La aplicación es el ¿y entonces qué? Del estudio bíblico. Después de observar e interpretar, debemos preguntarnos ¿y entonces qué? ¿Qué voy a hacer con lo que he aprendido, con lo que he observado e interpretado? Es el momento en el que lo que sabemos que pase de nuestra cabeza a nuestro corazón y que lo hagamos, que actuemos al respecto. Puede utilizar las siguientes preguntas para aplicar las verdades generales de un libro completo o un pasaje específico. Por favor, invierta tiempo de calidad en este paso. Es importante. Ore y pida la dirección de Dios para responder según su voluntad. Recuerde que nuestras vidas deben ser cambiadas como resultado de nuestro tiempo invertido en la palabra de Dios. Puede preguntarse cuáles son las verdades eternas fundamentales en este libro o pasaje. ¿Cómo se aplican estas verdades a mi vida? Sea específico. ¿Qué debo creer? ¿Debo cambiar algo que antes creía? ¿Hay actitudes o acciones que debo cambiar? ¿De qué manera me anima esta verdad? ¿En cuáles áreas específicas me siento animado? ¿Qué muestra del carácter de Dios? ¿De qué manera este aspecto del carácter me habla o ministra? Y por fin, ¿cuáles son los pasos o acciones específicas que puedo tomar para aplicar esto? Encomiende sus pasos de aplicación al Señor en oración. Vamos a practicar esto juntos con una observación y una interpretación que hemos hecho. Y ya después les voy a dar otro paso de aplicación que pueden hacer a solos. Entonces, por ejemplo, vimos en observación el conectivo en 1.15 que Pablo estaba conectando la idea de que Onésimo se quedara con él, pero que no quiso hacer nada sin el permiso de Filemón y que tal vez por eso fueron apartados para que Filemón lo pudiera recibir como un amado hermano en lugar de su esclavo, ¿verdad? Después de la interpretación, nos pusimos en los zapatos de Filemón.
dijimos, ¿qué hubiera pensado Filemón sobre la petición de Pablo? ¿Cómo le hubiera cambiado la mente, la vida? Vimos lo difícil que le hubiera sido hacer lo que Pablo le estaba pidiendo. Vimos que no era parte de su cultura dejar a un lado sus derechos romanos y perdonar a un esclavo rebelde, pero que lo debería de haber hecho. Entonces, aquí podemos ver una historia hermosa de perdón, de la gracia de Dios, de cómo un hombre llamado Filemón tenía que perdonar a su enemigo, perdonar a alguien que le había hecho daño. Y podemos también ver a un esclavo, Onésimo, que hizo mal, que sabe que había hecho mal, pero conoció a Pablo y dijo, quiero hacer las cosas bien. Sé que Dios me ama, sé que Él me ha perdonado, pero necesito pedirle perdón a Filemón. Entonces voy a hacer lo que me dijo Pablo y voy a regresarme. Y le voy a pedir perdón. Y también vemos la historia de un hombre llamado Pablo que está rogando por la vida de su hijo Onésimo, de alguien que ama, de alguien que ha visto cambiar. Y también está rogándole a un hombre que es su amigo, a alguien que conoce, que sabe que se le va a hacer difícil hacer esto. Entonces hemos visto cómo se aplica esto a la vida de Filemón. Ahora, lo que nos queda es hacer una verdad eterna. Tomar todo lo que sabemos de esto y decir cuál es la verdad eterna que pueda aplicar a mi vida. Podría ser, por ejemplo, ponemos verdad eterna. Podría ser, Dios pide que demos el perdón, el mismo perdón a otros que Él nos ha dado. Que regalemos, pues, el mismo perdón a otros que Él nos ha regalado. Esto es lo que le estaba pidiendo a Filemón. Le estaba pidiendo a que viviera la misma historia que había vivido que viviera la misma historia con Onésimo que había vivido con Dios. Que dijera, sé que Dios me ha perdonado y que merecía morir y que Dios tenía el derecho de matarme, pero no lo hizo. Y ahora yo debo de hacer lo mismo con Onésimo. Entonces la verdad eterna es que Dios pide que regalemos, que demos el mismo perdón a otros que Él mismo nos ha regalado. Entonces, lo que debe de hacer con esta verdad eterna es pensar en que si hay alguien en su vida que necesita este tipo de perdón, tal vez de Dios, pero más que nada de usted mismo, un familiar, un amigo, un vecino, alguien que le odia, alguien que le haya dañado, no importa quién sea,
¿Hay alguien en su vida que necesita ser perdonado por usted? Y si lo hay, debería de hacerlo. Es difícil, lo sé, es difícil, pero debería de hacerlo. Y no porque sea fácil o sea divertido, sino porque Dios mismo nos está pidiendo que lo hagamos.